Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon. Al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con rocas, corrientes de agua fuerte, hasta llegar a aguas mansas y arenas, creando unos espejos, que son las palabras. Y ellos dicen que si cada uno de nosotros tenemos un espejo dentro de nosotros con el cual nos reflejamos el uno en el otro, que son las palabras, y en ello somos dos en uno, y al separarnos crecemos aprendiendo un poquito el uno del otro. Pues hoy vamos a Facebook Live, dada la situación de la posibilidad de tener un gobierno más progresista en Latinoamérica, en Colombia, y vamos a platicar con Camilo González, y estamos esperando a que a Mario Hernández, un maestro de una universidad, doctor, no se comunique un poquito más tarde con nosotros también para participar. Y pues tenemos por lo pronto a Eduardo Correa, quien ya ustedes, quien nos ha seguido, tiene noción de él, y a Camilo González. Camilo, vamos a empezar con usted, y lo que pedimos generalmente como protocolo es de que usted nos dé algo de su persona, pero no como lo que ha hecho dentro de su trabajo universitario o como mediador de paz, sino quién es Camilo, dónde nació, era travieso, qué hacía, quién era usted como persona, para que la audiencia se sienta con un poco de familiaridad hacia usted. Díganos. Bueno, un gran saludo para todos los que están escuchando, para Eduardo y demás amigos que están en la audiencia. Bueno, yo soy un colombiano del sur de Colombia, de una ciudad que se llama Popayán, que es una ciudad universitaria. Imagínense que tiene 380.000 habitantes, y de todo eso la comunidad universitaria son cerca de 50.000. Es decir, entre docentes y estudiantes. Es un hecho muy importante, y pues ha sido, y aquí pues estudié mi secundaria, mi primaria, en medio de precisamente de un ambiente cultural y de agitación muy impregnado por la universidad, por todo lo que es los impactos de procesos de pensamiento y de convulsiones en el mundo, en el medio de estudiantil y universitario en los años 60, 70, ¿no? Y bueno, por eso pues podríamos decir que si yo trato como de identificarme de alguna manera, pues digamos que he sido un buscador de ilusiones. Esa ha sido más o menos, digamos, para no ponerle una categoría, ¿no? Si le preguntaran a alguna amiga que me conoce desde hace mucho tiempo, diría, no, tú... Perdimos su audio. Perdimos su audio, Camilo. Bien, en lo que recuperamos el audio de Camilo. Aquí Sí. está. Perdimos su audio como por medio minuto. ¿Ah, sí? No, pues se perdieron la mejor parte. Mira, nada más, ese es Camilo, ¿eh? Sí, sí, no, le estaba diciendo Pero, que... ¿qué diría la amiga de usted? Que es donde nos quedamos. Ah, no, mi amiga diría que era un buscador de ilusiones. Y otra diría que no, que lo que era un revolucionador de desilusiones. Pero pues eso es muy difícil que se pongan de acuerdo, ¿no? Cuando estaba en la universidad, que era pues dirigente estudiantil, me hicieron ya en Cali, cerca de Popayán, me conocieron en los medios, en los periódicos. Bueno, tenía 19 años, 20 años. Entonces me llamaban el líder rojo del movimiento universitario. Pero pues eso eran calumnias de la oposición. Yo no me acuerdo de haber sido tampoco tan rojo. Alguna vez le preguntaron a Jaime Bateman por el grupo que nosotros teníamos en el Valle. Él apenas estaba formando el M19, y por allá en el año 1968 nos invitó. Y bueno, no nos sintonizamos, y le preguntaron, ¿usted qué opina de ese grupo allá de socialistas del Valle? Dijo, esos son rabanitos, rojitos por fuera y blanquitos por dentro.
y lo dijo en público, aparece en una entrevista que le hizo entonces Germán Castro Caicedo, pero también son calumnias de la oposición, ¿no? Yo creo que soy más bien blanquito por fuera o cafecito mejor y por dentro rojito, pero pues que uno, por supuesto, no siempre coincide con lo que la gente piensa de uno. Bueno, eso podría decir yo de mi historia, siempre vinculado a las luchas sociales, al pensamiento político, y pues ya yo creo que ya voy para varias décadas dedicado a estos ajetreos de buscar ilusiones. Ahora ya que entramos en este término, perdimos también a Eduardo, parece que se nos salió de la llamada. Usted fue mediador de paz, ha estado documentando varios abusos del Estado, distintas cosas de los que actualmente o ha hecho por algún tiempo, ¿no? ¿Sí fue mediador de paz o qué otras actividades ya como parte del Estado ha hecho usted? No, pues mire, en relación al tema de la paz, pues sí, he participado en diferentes momentos en procesos de búsqueda de la paz en Colombia. En el año 85, 84, 85 se dio en Colombia el proceso del diálogo nacional, cuando el gobierno de Betancur, el M-19, el EPL, otras organizaciones, y yo participé ayudando a coordinar las mesas del diálogo nacional, que se hicieron en el Capitolio del Nacional en Colombia y en muchas regiones, para buscar posibilidades de acercamiento. Eso fracasó. Pero luego, en el año 89, pues, todo ese proceso, se abrió de nuevo una negociación, y en este caso con el M-19. Y yo tuve la oportunidad de colaborar, no como mediador, pero sí como colaborador, asesor, al lado de Carlos Pizarro, el comandante del M-19, para construir los acuerdos de paz. Y pues me cabe el orgullo de haber sido partícipe de ese proceso, que entre otras cosas me dio jugar el papel de compromisario de los acuerdos de paz, redactor de textos para los acuerdos de paz, como los que se hicieron en las mesas de ese diálogo, pero también de las condiciones y términos de convocatoria y realización de la Asamblea Constituyente. Entonces me dieron la vocería como vocero en la mesa de negociaciones con todo el Estado para definir características, temario, periodicidad y demás condiciones de elegibilidad para la Asamblea Constituyente, que yo creo que fue otro proceso que no se puede llamar de mediación, pero sí importante, y bueno, también en los procesos de diálogo con el ELN en diferentes momentos, y con las FARC, en La Habana inclusive, colaborando en algunos temas, lo que me llevó a que me designara la mesa de conversaciones de La Habana como parte de una comisión vigente que todavía funciona, en la cual encabeza el presidente de la República con el fiscal, el procurador, ministros y fuerzas militares, y algunos representando a la sociedad civil. Yo soy comisionado nacional de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. En virtud de eso, digamos que son como para dar algunos datos de una trayectoria. Fui ministro de Salud, precisamente como parte de los acuerdos que se hicieron de paz en el año 91, ¿no? Y bueno, estaba acompañando, pero siempre, los últimos casi 30 años, como presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, donde hacemos un monitoreo, un seguimiento, un acompañamiento, no solamente a procesos de diálogo, sino a comunidades. Sobre todo acompañamos comunidades las más pobres, las comunidades étnicas, indígenas, afrodescendientes, campesinas. Los acompañamos en sus procesos de planes de vida, en su resistencia y en iniciativas de negociación y movilización frente a grandes impactos de megaproyectos o de políticas que van en contra de su supervivencia. Bueno, eso sería como para no alargarme, porque pues la noche se nos puede acortar. Tenemos hora y media, creemos que lo que vamos o al menos el planteamiento con el que vamos a tratar de crear un diálogo, nos puede llevar inclusive a más tiempo, pero
va a No, depender pero mucho de yo nosotros. no podría tanto porque me tiene un compromiso. Ando estamos en campaña. Yo ahora Ujú, ando en el departamento del Cauca, que es el sur de Colombia, y pues ujú. eso, hay muchas actividades, eso mejor dicho, la agenda está apretadísima porque tenemos a días, a horas, la jornada electoral. Tenemos que nos va a acompañar un buen rato, pero no les garantizo que usted me dice que 3 horas, no, no, no. No, hora y media, porque no, Perdón, yo creo que podríamos platicar más inclusive. Bueno, bueno, tenemos ya a Mario Esteban Hernández con nosotros y también a este señor Correa que se nos había escapado por un ratito. Pero Mario, nosotros aquí en el programa lo que pedimos primeramente, como le pedimos a Camilo, es que nos dé usted algo de su persona, pero no como doctor, no como catedrático, sino como persona. ¿Dónde nació? ¿Dónde fue a la escuela? ¿Era travieso? No sé, algo personal para que la audiencia se sienta un poco familiarizado con usted como persona. Mario, ¿qué nos puede decir de usted? ¿Dónde nació Mario? ¿Dónde vino? Era vago. Mario. 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 Parece que tiene su teléfono, Mario. Sí. Tengo muy mala conexión, estoy entrando por teléfono. Si pudieran enviarme al correo electrónico el link de Zoom, les agradecería. Le he pedido a Eduardo a ver si él me lo puede enviar por correo. ¿Ahí me están escuchando? Sí, estamos bien, está bastante bien, bien claro. Bastante claro. Pero Pero díganos, se ¿quién es Mario? interrumpe ¿Dónde nació? mucho. Vamos a ver. Está bien, bien Bueno, clarísimo. ¿Quién es Mario? ¿Dónde nació? ¿Quién es Mario como persona? No como catedrático o doctor, sino como persona, para que la audiencia se sienta un poco más familiarizado con usted. bueno, pues muchas gracias. Pues sí, yo nací en Ibagué, Tolima, Colombia, una ciudad de provincia. Y bueno, fui médico, me dediqué a la medicina un tiempo y después me dediqué a la docencia, a la investigación en la Universidad Nacional de Colombia. Trabajo en salud pública y bueno, muy interesado en lo que le pasa a este país violento, terrible, que parece nunca salir de esos ciclos de violencia eternos, ¿no? Y como Camilo, pues bueno, hacemos parte de la militancia por el cambio, por tratar de buscar alternativas a esta situación. Y muchas gracias por la invitación. Yo creo que pues la iniciativa de ustedes nos alegra mucho saber que están interesados también allá en conocer qué le está pasando al país y qué posibilidades hay de transformación en esta coyuntura, ¿no? Así que muchas gracias. Ok. Bueno, Eduardo, algo que aunque ya has estado con nosotros varias veces en el programa, di un poco de tu persona, Eduardo. Eduardo Correa. Parece que Eduardo. Ahí Sí, está. sí, un momento, ahí va. Hola, Se está peinando. Camilo, qué gusto de oírte y contar todo esto que estás hablando. Mario, qué bueno saber que estás aquí. Qué gusto que estamos aquí en el programa de la historia de las palabras. Un abrazo para todos. Antonio, maestro García. Bien, ¿quién es Eduardo en forma corta? Que ya nos has dado bastante de ti. Dinos. Eduardo es un chasqui, que es palabra quechua que significa el que viaja, recoge y lleva mensaje. Vaya, bueno. Maestro, dado que ellos no tienen mucha noción de nuestro programa, un poquito de usted, maestro García. Está bien, soy de descendencia mexicana jalisciense, los dos pares de abuelos. Y yo soy de la segunda generación nacido en Estados Unidos, pero por fortuna me tocó nacer cerca de un pueblillo de 5,000 habitantes en el Valle Central del Valle de San Joaquín. Yo digo que fortuna, porque
la gente en mi juventud hablaba de dos grupos de mexicanos o gente de ascendencia mexicana, que los locales y los nacionales. Y había cierto conflicto, pero francamente en esos tiempos el único trabajo que se daba a un mexicano, ya sea local o nacional, era la agricultura, el campo. Entonces, siendo de la segunda generación nacido aquí, pero ni modo, entramos al campo y fue hasta recibir el bachillerato que por primera vez en mi vida conseguí trabajo que no era del campo. Estudié política en Fresno State, en el medio del Valle de San Joaquín, participante en el movimiento estudiantil chicano, y me tocó la buena suerte porque demandábamos la entrada de más estudiantes y también un currículum adecuado para los estudiantes que ya comenzaron a entrar. Habíamos 65 estudiantes de 14,000 estudiantes en toda la universidad. Y es para nosotros, dice que universidad pública, pero para nosotros era una desgracia. Comenzamos a peticionar, a marchar, a pedir, pero al fin tenemos que demandar. Y en eso formamos un programa especial para traer estudiantes de ascendencia mexicana a la universidad y también poner un currículum, lo nombramos Chicano Studies. En Fresno era de la raza porque había unos que no eran mexicanos, así pues que no lo íbamos a excluir. Y de ahí nos corrieron de Fresno State, pero me tocó en el año 70 conseguir trabajo en otro plantel de la Universidad Estatal en el Valle de San Fernando. En ese tiempo era la Universidad del Valle de San Fernando, pero cambiaron el nombre, que viene siendo entonces California State University Northridge, la Universidad Estatal de California de Northridge, que queda como 25 millas al norte de Los Ángeles, en un suburbio de 2 millones de residentes. Y entonces brinco bastante porque no hay que entrar en esas cuentas de guerra, pero en el año 94 nos conocimos con el levantamiento de Chiapas, de los zapatistas o neozapatistas, como dicen algunos. Y desde entonces hemos colaborado en varios movimientos, tratando de ayudar con ayuda humanitaria a los que andan en resistencia y a la vez tratando de forjar una base de apoyo aquí en el norte y mantener conexiones. Y este programa que nos cayó de pura chiripada ha sido buen instrumento para el intercambio. Como decías en la introducción, en ese intercambio vamos creciendo. No quedamos igual después de platicar uno con el otro. Y pues yo creo que es suficiente. Bueno, mi nombre es Antonio Arias, yo soy originario de Jalisco y siempre la vagancia me ha llevado a muchos lados. Mi tercer intento de terminar segundo de secundaria conocí a un maestro de historia. Ellos eran parte de un grupo clandestino, subversivo, y hacían muchos estudios de socioeconomía. Eran estudiantes de ciencias y letras de distintos lados, y me interesó mucho ver los cambios sociales a través de los movimientos económicos. Nunca terminé mi segundo secundaria, pero siempre me gustó estudiar. De un modo y otro ahí me le pegué a un grupo que estaba estudiando Marx, Hegel y Raya Dunayskaya, y en el 94 cayó lo de Chiapas. Me asignaron a distribuir los documentos del Comité Central Revolucionario Indígena en las universidades. Ahí conocí al maestro y desde ahí para acá pues estamos a como podemos tratando de ayudar a distintas instancias donde el espíritu humano se expresa, como se está expresando hoy en Colombia, como se expresó en Honduras, en distintas situaciones, más o menos nosotros. Eso les da una idea de nosotros. Y pues el programa en sí, lo que queríamos ver es el planteamiento que hizo Obrador en relación. México estaba en una condición de tumulto. Ya los partidos de carrera, los partidos establecidos estaban en un desgaste absoluto y había una posibilidad de más que una guerra civil, un todo contra todos, dado los grupos de narcotráfico,
estructuras de poder de la iglesia y de distintos, y Obrador supo hacer planteamientos que lo llevaron al poder, y uno de sus planteamientos fue que la corrupción es uno de los factores que desestabiliza sociedades y las destroza, y creemos que es un planteamiento válido, pero parece que en la práctica, dada la estructura que ya está establecida, se quedó corta. Y en ese sentido es en el que queríamos nosotros buscar un punto de análisis. Creemos que ese planteamiento fue útil y con las personas que hemos platicado de Honduras en relación a Xiomara, y también el intento que hizo con el perro amarillo y otros activistas que impulsaron el llevar a auditorías forenses a los políticos de carrera en Honduras. Lograron varios cosas, pero la legislación fue un poco corta sobre lo que querían, y tienen problemas para tratar de llevar más a cabo avanzar esa propuesta de Obrador o ese planteamiento. Y tenemos confianza que también en Colombia ustedes logren avanzarlo un poco más. Como partitura de eso, ¿qué piensan de ese planteamiento, o en qué contexto lo pondrían ustedes en Colombia? O si, como me dijo la hermana de Lucas, Tsitsi, que México es un referente en relación a lo que se logró con Obrador. Hay, desde nosotros, yo lo veo muy corto en relación a la realidad social, pero en fin, el planteamiento tiene validez. ¿Qué les da a pensar esto? No sé, quien quiera, Camilo o Mario, quien se tire el trompo a la uña. Adelante, Mario. Camilo. Ok. Bueno, Eduardo tiene una postura muy distinta a la mía, pero vamos, Camilo, ¿qué piensa de esto? No, bueno, lo primero que quiero recordar es que este tema de la corrupción, pues no solamente en México, en otras partes, actualmente en Colombia se ha convertido en un asunto de referencia obligada, punto central de campaña, gran debate de los candidatos a la presidencia. Y existe en general una coincidencia de que hay un problema, una enfermedad en el conjunto de la sociedad. Lo perdimos, Camilo. Con esto de la corrupción. Pero pues ahí yo creo que es el momento como de hacer claridades. ¿Se oye? ¿Aló? Sí, ya está. ¿Sí? No, qué bueno como hacer claridades de qué es lo que se está hablando cuando se habla precisamente de la corrupción. Porque pues existe una primera visión que piensa que la corrupción es un problema que se presenta en el Estado, y algunos ligados al Banco Mundial, el señor Daniel Kaufman, por ejemplo, que en su momento escribió diciendo que la corrupción es un abuso de un cargo público para un beneficio privado. Es decir, que la corrupción se daría en el ámbito de lo estatal, ¿no? Sin embargo, eso ha sido muy discutido, incluso en el escenario de Naciones Unidas se amplió la definición en la concepción de corrupción y se extiende no solamente al mal uso del poder público, sino también de todo tipo de autoridad para un beneficio particular, por medio de procedimientos, en una primera instancia, procedimientos, digamos, delictivos como el soborno, o la extorsión, el tráfico de influencias, el nepotismo, bueno, todas estas cosas del desfalco de bienes públicos. Pero esta definición, ¿qué ventaja tiene? Y es que ubica el problema de la corrupción como son procesos de apropiación de bienes, ¿no?, por agentes institucionales o autoridades dentro del Estado o en un colectivo. Es decir, que no es que la corrupción, porque eso fue un discurso muy neoliberal que decía, no, la corrupción es algo inherente al Estado, dijeron. Entonces, por eso hay que desmontar el Estado. O la corrupción es de políticos, no, sino que se va a mirar que la corrupción es una relación que se da entre lo público y lo privado, pero que no solamente allí, sino que también se da en el propio sector privado, pero que
lo determinante es la apropiación privada de bienes, ya sea de un colectivo o del Estado, ¿no? Entonces, eso como una cuestión sistemática, recurrente, y podríamos decir que no es una anomalía en los estados, sino que es una característica del funcionamiento de los estados capitalistas y particularmente en nuestros países. Entonces, nosotros tenemos en Colombia, por ejemplo, el candidato Petro ha dicho, vamos a mirar el tema de la corrupción en este aspecto, a ver, para que se vaya a fondo en procesos en los cuales ha habido evidente desfalco, apropiación de lo público, y hay casos escandalosos. En Colombia se ha hablado mucho del tema de Odebrecht, que fue pues de esta multinacional brasilera que pagó sobornos para obtener contratos. Se habla entre 11 billones a 20, entre 11 millones de dólares a 20 millones de dólares. Entonces, esta operación que ha sido tan conocida. Pero al lado de Odebrecht se tiene, por ejemplo, el caso de una refinería en Cartagena que le costó al Estado 800 millones de dólares, teniendo un presupuesto inicial de 8.000, teniendo un presupuesto inicial de 4.000, es decir, que se duplicó ese presupuesto, y eso es por responsabilidad de manejos de directivos colusionados con multinacionales. Y así tenemos otros ejemplos en la salud, por ejemplo, hay el ejemplo de Salucop, pero también de Comeva, es decir, empresas, todo el proceso que se dio de apropiación de finanzas públicas en lo que se llamó lo de agroingreso seguro del gobierno de Uribe Vélez, y así en el sector de energía son innumerables los casos. Entonces no se trata de cosas de pequeña monta, se trata de operaciones de apropiación de lo público. Hay un sistema de contratación, se calcula en Colombia que por lo menos la mitad de los contratos públicos se hacen a dedo por funcionarios corruptos, pero en monto los grandes contratos son construidos y son asignados, son construidos en combinación con grandes empresarios. Alguna vez le pregunté a un empresario, por casualidad tuve la oportunidad de sentarme con un multimillonario de los que dicen los cacaos, y le pregunté, oiga, ¿cuál es el secreto para hacer plata en Colombia? Y me dijo, estudiar bien el presupuesto. Es decir, que la mina está en cómo se relacionan con el presupuesto. Pero eso es una parte. Y para no hacer muy largo el asunto, diría que al lado de la corrupción, esta corrupción mediante procedimientos abiertamente delictivos, existe otro fenómeno de corrupción que es todavía más grave, que en volumen de recursos es 10 veces más que el anterior, que es lo que también se ha llamado la captura del Estado. La captura del Estado es algo, eso lo han definido como una acción, digamos, una operación que hacen individuos, grupos, firmas, ¿no? En el sector público, en el sector privado, que intervienen para conformar las leyes, decretos, políticas públicas, de modo que les signifique beneficios extraordinarios, rentas adicionales a la tasa media de ganancia, es decir, rentas producto de las infiltraciones del Estado para crear leyes, por ejemplo, el manejo del IVA, manejo de la tributación, exenciones, todo tipo de ventajas que le permiten tener un funcionamiento legal, pero apropiándose de la riqueza nacional. Asignación, por ejemplo, de títulos mineros, todo tipo de cosas que están en la ley, que no son ilegales, que las han legalizado mediante la captura del Estado. Es esa manera corporativa de apropiarse del Estado que le permite a los grandes capitales a operar legalmente para beneficiarse en forma extraordinaria, exorbitante, superando cualquier consideración por encima de la tasa media de ganancia. Entonces, eso tenemos ejemplos y ejemplos
de los billones de que significa esto por la captura del Estado, el régimen de tierras, la manera de apropiación de las maderas, pero todo, las concesiones petroleras, el cambio del régimen de contratación de las multinacionales, todo esto es un sistema de corrupción. Entonces, si combinamos la corrupción delictiva con la captura del Estado, tenemos el panorama completo. Y por eso decir que la corrupción son unos parlamentarios que tienen 2 carros y que se ponen unos sobresueldos, o que la corrupción es la acción de unos políticos que reciben unas coimas, eso es minimizar el problema. Eso es una forma de escaparse, colocando el foco en lo que es más evidente, dirigiendo la rabia y la inconformidad popular hacia unos pocos políticos corruptos y privilegiados, pero para ocultar el gran fenómeno de corrupción que está en la médula del funcionamiento del sistema. Yo creo que pues ese sería como una primera aproximación aquí, para no abusar a esta hora de la noche con tanto enredo aquí sobre este tema. Sí, gracias. Mario, pues dado que con Eduardo hemos platicado bastante, a ver cómo le queda este trompo en la uña. Díganos, ¿qué piensa usted de esta corrupción como factor de destrucción social? Lo que planteó Obrador, el planteamiento de Obrador, aplicado a su... Sí, Antonio, es que yo creo que en todos nuestros países ha pasado lo mismo con esta forma de transformación de la relación Estado-sociedad, Estado-mercado que se dio con el neoliberalismo. Yo creo que la cosa hay que verla de manera más estructural. Camilo lo está planteando precisamente en esos 2 ejes, pero por ejemplo en Colombia fue muy evidente en una crisis de legitimidad del Estado colombiano, pues después de la década de los 80, con el incremento del conflicto armado, del narcotráfico, la pérdida ya de legitimidad del Frente Nacional viejo, ese que venía de atrás del bipartidismo, en que se llega a una constituyente. Y en la Asamblea Nacional Constituyente se dio esa discusión. Y precisamente lo que resultó de ahí fue un modelo que finalmente todos los estados latinoamericanos han venido aplicando. Eso lo ha llamado un autor aquí colombiano, se llama Everaldo Lamprea, lo ha llamado el Estado regulador. Es decir, un Estado que se retiró de la provisión de lo que se llamaban los servicios públicos, que tenían toda la intención de ir convirtiéndose en derechos. Eso también pasó en cierta forma en México, pero México tenía una institucionalidad mucho más fuerte, mucho más grande, de institucionalidad pública, en educación, en seguridad social, bueno, en varios de los sectores, en petróleo mismo, pero Colombia no. Entonces Colombia lo que hizo fue que el Estado, al retirarse, entró en la lógica de la concesión, de la contratación, de la delegación al sector privado en todos los sectores, en la provisión de servicios públicos y en la provisión de todo, de obra pública, de explotación petrolera, minera, etcétera. Entonces, esa lógica hace que estructuralmente la forma es, en el periodo electoral yo te elijo y tú me contratas. Eso es corrupción estructural, eso es apropiación privada de recursos públicos de manera estructural y en todos los sectores. Claro, hay momentos en que se evidencian punticos de casos muy concretos, lo de la refinería, por ejemplo. No, es que el presupuesto era de 4.000 y pasó a 8.000 y entonces ahí lo que hubo es... Pero en últimas se hace a través del sector privado, con formas de, en últimas, entrega de los recursos públicos para el usufructo y la ganancia privada. En pensiones es el mejor ejemplo. Se destruyeron los fondos públicos, ¿sí?, de mancomunión de esfuerzo público, y se entregó a unos señores intermediarios financieros, que son los fondos privados. Ellos recogen estos recursos que son públicos, son parafiscales, obligatorios, y hacen su inversión en todos los distintos sectores. Entonces, bueno, un señor aquí, uno de esos cacaos, como lo llamamos aquí, como lo llamó Camilo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, empezó efectivamente, se ubicó en 5 bancos que habían quebrado en los 80, los compró baratos, después de que el Estado se los regaló prácticamente, y empezó a hacer desde el sector financiero, primero el tema de fondos privados, de pensiones, pero empezó a conectar cosas. La inversión se hacía a través de obra pública, entonces pasó al sector de infraestructura, pero además a la agroindustria, pero además a la
construcción y todo lo que implica eso de finca raíz y construcción nueva y todo esto cada vez más a distintos sectores. Tiene 6 sectores integrados de toda la economía nacional, con recursos públicos. Entonces, ese es el asunto. No podemos seguir pensando que el problema de la corrupción es meter a la cárcel a unos cuantos, es bajarle el sueldo a las personas, a los políticos y a los empleados públicos, el mismo presidente y tal. Entonces, no, ese discurso está llegando a su límite. AMLO lo planteó, ¿cierto? Y no puede quedarse en eso. Creo que tampoco se ha quedado en eso, Antonio. Yo creo que hay que reconocer que AMLO lo que ha planteado con su cuarta transformación es recuperar la función pública del Estado, precisamente. Es recuperar una serie de cosas que son claramente públicas, claramente función estatal, incluso en salud, por ejemplo, al desmontar el seguro ese popular, que era entregarle plata a unos intermediarios también, en una forma ya local, ¿no? El seguro para pobres que administraban los políticos de cada estado, más o menos. Entonces, bueno, es recuperar lo público en un sentido de un estado socialdemócrata, si ustedes quieren. Pero eso puede ser una forma de recuperar también el tema de la corrupción. Pero no es aquel asunto de yo guardo a unos a la cárcel, le corto unas platicas aquí y otras allá, si no se afecta esa estructura fundamental del famoso Estado regulador que entrega al sector privado toda la función pública. Bueno, Eduardo, más o menos Mario lo deja donde hemos platicado yo el planteamiento que haces, de que en realidad AMLO no puede hacer mucho porque es una cuestión estructural. ¿Cómo te tiras este trompo al uña, Eduardo? No, pues yo te voy a dar dato duro, porque Camilo, dentro de las definiciones que dio de la corrupción, habló claramente de un punto central, y es que estas grandes corporaciones, estas empresas gigantescas, particularmente ligadas al sector financiero, como acaba de explicar Mario, dejan de pagar impuestos. Se hacen toda una serie de reformas fiscales que les permite a los más ricos del país, asociados con el capital internacional, dejar de pagar impuestos. El caso de Walmart en México es absolutamente escandaloso. Desde que colocaron a Walmart en México hace más de 10 años, esta empresa ha pagado unos impuestos absolutamente pírricos. Y como si fuera poco, se inventan unas fórmulas de recibos de compraventa que no existen, y de esa forma pueden evadir mucho más y pedirle incluso al Estado que les devuelva lo que no han pagado. Y entonces el Estado, en lugar de cobrar impuesto, termina dándoles dinero a las empresas para que puedan seguir operando en la nación. Hágame el favor. Y hoy casualmente salió una noticia en La Jornada que dice que las revisiones de las auditorías que está haciendo el Servicio Tributario, la Secretaría de Tributación de la Nación, logró entre enero y mayo de este año recuperar 241,000 millones de pesos que antes no se pagaban de impuestos. Eso significa un aumento con respecto al primer año de López Obrador del 171.5% con respecto a lo que se pagó en el primer año de López Obrador. Es decir, si tenemos dudas, lo cual me parece muy válido, en los hechos se está demostrando que hay un esfuerzo muy grande por desmontar muchas de las formas de corrupción que ocurren en México. Yo puedo coincidir contigo, Antonio, en que el problema más duro por el que está atravesando México es la magnitud de concesiones que se ha hecho a la minería nacional y sobre todo a la minería canadiense,
que ha apropiado un poco más del 60% del territorio nacional, y que eso es escandaloso, porque como dice Camilo, esto nace de unas reformas legales, unas reformas legislativas que le permite a las compañías mineras comprar a $2.60 la hectárea por año para una concesión que puede durar de 30 a 50 años y que puede ser prorrogable por el doble de años en caso de que la compañía así lo solicite. Eso es escandaloso, porque los tipos han comprado a un precio inferior de lo que cuesta una alfombra, un tapete, a $2.60 el territorio nacional mexicano, el 60% del territorio. Y eso es alta corrupción. Ahora, el problema gravísimo es que estas empresas tienen contabilizado de antemano, razón por la cual la parte de la ganancia es la venta que hacen de sus acciones en las bolsas de valores, y entonces Canadian Gold Company coloca esto en la bolsa de valores de Nueva York y dice: yo descubrí una mina en México que me va a producir tantas toneladas de oro al año, y de inmediato sus acciones se disparan al cielo. Entonces, esto es parte de las grandes ganancias sin que hayan siquiera abierto un hoyo en la tierra. Ya están haciendo negocio multimillonario. Pero lo peor es que si López Obrador decidiera romper esos contratos de concesión, se vería enfrentado a demandas internacionales en los tribunales del comercio internacional, donde los jueces no son mexicanos y ellos van a resolver en función del contrato. Y el contrato reza con toda claridad que ellos tenían derecho a pedir esa concesión, y hay todo un montaje de legislación internacional durísimo, durísimo, que no permite romper ninguna de las líneas del contrato. Si México, si López Obrador se atreviera a romper esos contratos, le van a cobrar los millones de toneladas de oro que supuestamente iba a producir la mina. Antes de que comience a producir el primer kilo de oro, ya la demanda de por sí es el negocio más grande que puede producir una compañía de estas, porque ellos dicen: nosotros íbamos a sacar tantas toneladas, entonces yo espero que México me pague el valor de esas toneladas más los intereses de lo que dejé yo de ganar porque no me dejaron explotar la mina. Yo ya tenía la maquinaria, yo ya tenía todo el plan previsto y eso me ha costado tantos millones. México, pague. Entonces, sí es cierto que López Obrador, como cualquiera de nuestros países, puede tener la buena intención de salirse de todos los mecanismos de corrupción. Y yo creo que hay situaciones que son verdaderamente difíciles, por no decir actualmente como está la situación de la definición de la Organización Mundial del Comercio, esa constitución internacional que ha construido la Organización Mundial del Comercio es una constitución extranacional que está definiendo mucho de lo que pasa en nuestros países. Y ahí
perdón, pero no es un problema de voluntad presidencial, rebasa por completo el poder, la fuerza que se tiene para poder hacer un enfrentamiento directo. Esto que estaban mencionando Camilo y Mario con el tema de la salud, López Obrador ha puesto en jaque el país para poderle quitar a las empresas farmacéuticas unos negociados de un nivel de corrupción gigantesco, pero para poderles quitar esos negociados ha significado casi 3 años en que de pronto México se queda sin medicinas, porque ese es el chantaje que hacen estas compañías. Y López Obrador está resuelto al costo de salud del pueblo mexicano a sacar esas compañías corruptas de México. Entonces, la cosa no es tan fácil, Antonio, no es tan fácil. Por eso, con el ejemplo que acabo de dar de lo que pasa en lo fiscal, indudablemente están cambiando las cosas. Ya Walmart el año pasado pagó miles de millones de pesos que tenía en adeudo con este país porque nunca había pagado impuestos y los tuvo que pagar por primera vez y retroactivamente. Y fue una negociación, no pagó completo, pero pagó y mucho. Y así está sucediendo con muchas de las corporaciones nacionales e internacionales que tenían una legislación que les permitía hacer la evasión olímpica de impuestos, y eso se está resolviendo muy favorablemente para el Estado mexicano y a favor, por supuesto, del pueblo mexicano. Eso es lo que todos creemos y vemos que está pasando de muchas maneras. Entonces, yo no creo que todo esté resuelto. Yo te digo, el problema más grave que tiene México es el de los territorios mineros. Ese es el dolor de cabeza, de corazón que tiene México hoy en día, y eso no veo que lo pueda resolver López Obrador. No veo de dónde, no veo cómo, porque el costo de poder decir no voy a respetar esos contratos y en aras de la soberanía nacional exijo que se regresen todas las concesiones al pueblo mexicano. Perdón, eso no va a funcionar de esa manera por más voluntad que tenga el presidente. No tiene de dónde lograr hacer un vencimiento sobre las cortes donde terminará juzgándose esto. Es todo lo que tengo para decir en este momento. Bueno, maestro García, ya nos hemos conocido por más de 20 y tantos años. ¿Cómo vemos la abstracción? Que hay un problema y una condición de fondo. Hay una relación estructural que embarca a toda la humanidad y nos está acabando. ¿Cómo podemos, más o menos, este problema que ellos nos presentan, empezar a buscar una forma de desmanejarlo? ¿O cuál es su opinión en este sentido? Tratemos, porque parece que no, pero la hora y media se va rápido con este tipo de cuestionamientos. Lo más concisos y posibles. A ver, maestro. Bueno, cuando están describiendo las condiciones en Colombia y México, yo me pienso aquí de Estados Unidos, la nación que conozco mejor, y son las mismas condiciones, hasta más pesadas. Para mí, y estudié la política, soy politólogo, entonces por las funciones y estructuras políticas que existen ahorita, no se puede. Están comprados, están vendidos, están regalados a veces. Entonces hay que buscar otras estructuras, otras relaciones sociales en que el pueblo
la gente comienza a ver su responsabilidad de salir y pelear en contra de eso. Y no, yo no digo de armarnos, porque la preponderancia de la Fuerza Armada aquí en Estados Unidos, claro que es del Estado. Así pues, eso es suicidarnos hasta cierto punto, pero buscar las maneras, como decía Donca la semana pasada, de estructuras alternativas gubernamentales. Y esas estructuras van a salir de las condiciones locales, las posibilidades locales y también el esfuerzo del pueblo, porque sabiendo que la democracia es un teatro, pues acabamos hace 2 semanas a tener unas elecciones en que menos del 20% de la gente que podía votar votó, y con las encuestas dices, no, pues ¿para qué? ¿Para qué? Cada vez que anuncian una reforma del Código de Impuestos, resulta que los más ricos pagan menos y recae el peso de los impuestos sobre la clase media y los pobres. Y es una situación. Tuvimos un presidente que decía, esta administración no va a perjudicar a ninguna empresa particular. Entonces, ¡ay, dele gas! Bien, Mario, en una parte de tu presentación presentaste la palabra lo que es legítimo. Y hay una cosa, lo que es legal y lo que es legítimo. Para mí, en mi concepto, en esta lucha de los contrarios, lo legítimo surge de la conciencia común, lo que es el pueblo en sí. Y son propuestas que surgen de la resolución de problemas en reuniones, en lugares, tal vez con los grupos indígenas o en pueblos, en donde se da una solución desde la conciencia común, lo que es la legítima representación de esa conciencia en la resolución. Y esto se lleva constantemente a una condición legal para que proteja en una forma más amplia a un segmento social más grande. Pero esta legalidad tiene la tendencia de empezar a ser mal usada y ser corrupta. Entonces tiene que haber una lucha constante entre lo legal y lo legítimo. Y el paro fue un cuestionamiento legítimo a la legalidad, a la existencia del Estado. Que el Estado en realidad no es representativo de la población, y la población en todos estos debates queda secundaria. ¿Cómo a través de este planteamiento de la corrupción o tratar de llevar a auditorías forenses para tratar de ver las conexiones entre los contratos que se dan, quién gana y cómo el pueblo pierde, para tratar primeramente de que el pueblo adquiera conciencia y tenga un reclamo más severo y le exija también a sus dirigentes que sean al menos claros y transparentes en relación al pueblo mismo? Creo que en este sentido Gustavo Petro nos da una oportunidad de tener un representante al que podemos empujar más lejos de lo que él mismo propone, como un pueblo de conciencia, como un pueblo con un reclamo legítimo, como sucedió en el paro. No sé si tú quisieras darle la primera, dado que tú pusiste esta, o Camilo, en todo caso. Mario, dinos, ya que tú pusiste esa palabra de lo que es legítimo, ¿en dónde estarías en desacuerdo o en acuerdo conmigo en esta forma de presentar la idea? Sí, Antonio, yo creo que eso hay que reconocerlo con toda claridad. Lo que ha pasado en los últimos años, ya no es solamente en un momento de coyuntura crítica, sino en los últimos años, es que efectivamente ha habido un conjunto de expresiones populares de muchos tipos, no solamente el estallido social que hubo el 28 de abril del año pasado, sino el acumulado ya de una cantidad de expresiones que han sido desoídas, desatendidas, sistemáticamente excluidas y reprimidas además. Y yo creo que eso de alguna manera se está expresando con el movimiento que hoy se llama Pacto Histórico. Petro no es Petro como la persona simplemente líder, sino que efectivamente, pues yo creo que eso hay que reconocerlo, ha entrado en un proceso de articulación de una cantidad de esos sectores legítimos y en proceso, digamos,
instituyente, que es un poco lo que ha venido pasando, y en contra de la lógica instituida, esta cosa legal que es tan ligada al proyecto neoliberal en Colombia, más que incluso en otros países, incluso si se compara con México, con Argentina, incluso con Brasil. La forma como se ha desarrollado el neoliberalismo en Colombia es rampante, es espantosa. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es una oportunidad, una posibilidad de empezar a transformar la lógica institucional, lo instituido, desde lo instituyente. Ahora, eso no va a ser una revolución. Esto, lo que se abre es una ventana de oportunidad que es muy interesante en el sentido de que hay oídos para empezar a trabajar el asunto. No puede ser de manera centralizada, desde un Estado central puesto en una cabeza única llamada Petro, ni mucho menos. Tiene que ser desde las regiones, desde lo local, desde los territorios, y ahí hay que hacer un proceso muy fuerte de transformación de la institucionalidad desde lo local. Ojalá, pues, Petro pueda, digamos, abrir los espacios para que se produzca esto. Él habla de democratización como un elemento clave, digamos, ¿no? Para precisamente recoger esas propuestas de lo instituyente y empezar a transformar lo instituido. Muchos estamos en esa misma onda. Mario, de democratización, pero ¿qué es la democracia? ¿Este juego de números, este juego de marrullerías? No es democracia electoral. Relación ¿qué es lo que nos han vendido? Esta relación entre elegir desde todos el más capaz, el más responsable, para que lleve a cabo el producto. No, y sea transparente y entregue cuentas a nosotros, en vez de este juego de números donde se les dé el poder y lo toman y ya. Esa no es democracia. No, pero incluso es más que eso, mucho más que eso. Es tratar de avanzar en procesos de transformación de la toma de decisiones, la autonomía de los pueblos en los territorios, con la diversidad cultural que reclaman ellos ser reconocida. Y pues obviamente no es la democracia electoral la que va a resolver eso. Eso es una praxis democrática que empieza a generarse desde lo local, desde el pueblo, de las organizaciones populares, etcétera. Es casi avanzar hacia un poder popular que pueda realmente empezar a expresarse institucionalmente. Yo creo que en muchos sentidos se está hablando de democratización y no solamente en la perspectiva electoral, que eso es lo interesante de la propuesta. Incluso AMLO también de alguna manera está buscando una ruta por ese lado para no quedarse solo en la perspectiva electoral del gobernante. Camilo, ¿cuál es tu expresión en esto, Camilo? Pues bueno, no, yo tengo la cabeza puesta más en cosas más inmediatas. Se viene en Colombia un nuevo gobierno. Es muy probable que ese sea un gobierno del pacto histórico de izquierda por primera vez en toda la vida política republicana de Colombia. Tendríamos una experiencia de estas. Y allí, pues hay retos muy grandes de cosas para transformar. Yo creo que sí, pues que pues se requiere una transformación pues muy, muy, muy profunda del Estado, de las condiciones democráticas. Y vamos a ver si se tiene la fuerza. Yo creo que hay una movilización social muy fuerte, muy grande. Mire, para poner un caso en lo que ha pasado en las elecciones. El régimen electoral en Colombia es un régimen de una cleptocracia, es un régimen de un robo organizado y sistemático que va desde la compraventa del voto en la calle, en la casa, en el periodo previo a las elecciones, hasta luego la acción fraudulenta en las urnas y en el conteo de los votos, en el escrutinio y la alteración de los software, bueno, todo tipo de mecanismos. Entonces uno comienza a preguntarse por el sentido de la democracia representativa, cuando el meollo de la configuración de poderes de cargos de elección popular y de cuerpos de elección popular, el meollo es la corrupción, es precisamente un sistema corrupto, ¿no? Mafioso, el que impera. Entonces, comenzamos que tiene que haber una transformación del Estado, ¿no? Pero podríamos mirar los fenómenos sobre los cuales ha hecho mucho énfasis el candidato Gustavo Petro. Es no solamente el asunto del narcotráfico,
sino todo el lavado de activos que operan, las formas de enriquecimiento ilícito que van mucho más allá del fenómeno del narcotráfico y la manera como eso se incorpora en la economía. Entonces, una pregunta, ¿se tendrán condiciones para meterle la mano a los paraísos fiscales? Además, los paraísos fiscales es algo de un tamaño enorme, porque es que todos los grandes poderes económicos manejan sus bienes para evadir impuestos, eludir el pago de impuestos mediante triquiñuelas en paraísos fiscales. Tienen, por ejemplo, sedes bancarias en Panamá, tienen corporaciones que tienen como casa matriz inicialmente países como Canadá o Estados Unidos incluso, pero que luego se trasladan y se convierten a través de subsidiarias, tienen como centro de operación paraísos fiscales en las Antillas o en algún otro lado. Es decir, que hay allí toda una operación impresionante que tiene que desentrañarse, pero sobre lo cual ha sido muy ineficaz pues, la acción. Entonces, el caso del lavado de activos del narcotráfico y de todo esto es algo colosal. Se calcula ese negocio, por supuesto, por cada... A Colombia se dice que entra anualmente 10 mil millones de dólares por concepto de retorno del narcotráfico. Parte de eso se queda en el camino, precisamente en los paraísos fiscales. Pero ¿cómo entran? Eso no entran por los aeropuertos en lo que llaman las mulas o cosas por el estilo. No los traen figuras políticas en maletines, eso no. Lo que hacen es formar empresas de papel en fábricas de empresas. Por ejemplo, conocemos casos de empresas de oro o empresas de petróleo que han comenzado comprando una pequeña empresa de papel en Canadá. Luego esa pequeña empresa de papel en Canadá se asocia con una propietario de una mina que la ha obtenido mediante procedimientos criminales o tramposos o porque tiene un amigo en el gobierno. Entonces un señor muy decente o un criminal actúa como enlace para que la empresa de papel incorpore entre su activo esta explotación y se presentan como una multinacional. Abren y hacen trucos para... Un punto de aclaración, la empresa papel es una empresa ficticia, a lo que te refieres, ¿no? No, no es ficticia. Es una empresa de verdad. Que lo que pasa es que hay gente que vende ya empresas, tiene su papelería. Va y la escribe en Panamá o en Canadá o en otro lado, que tiene todos sus títulos, pero que no tiene realmente un movimiento. Entonces llegan los señores y compran esa empresa, ¿no? Y luego de esa empresa la engordan, ¿no?, con plata de lavado de activos, pero con algún socio capitalista, se consiguen por ahí un padrino. Todo esto que le estoy diciendo tiene un nombre propio y lo hemos investigado, hemos publicado libros. Y luego logran entonces adscribirse a una mina o una concesión o un contrato de un gran recurso minero, ¿no?, o petrolero, lo que sea, y te hacen los pasos necesarios para abrir acciones en la bolsa, a captar en la bolsa, y comienzan la explotación. Y ese es un procedimiento de lavado de activos, pero impresionante, que se hace en Colombia y que aparece ser legal, pero que entra por el circuito financiero internacional el lavado de activos. Toda la plata del narcotráfico, más todos los negocios ilegales de oro, de madera, todas esas operaciones se juntan, no son los pequeños ahorros. Eso, por ejemplo, es algo que tiene que enfrentarse y tiene que haber allí no solamente una acción nacional, sino internacional. Tiene que haber un bloque latinoamericano. Esto no puede ser obra de un solo gobierno. Son cosas demasiado gordas, porque es que así funcionan las corporaciones. Allí hay una colusión de intereses. Es una maquinaria de crimen organizado la que se hace de manera legalizada. Entonces, esos son temas que tendría que enfrentar un gobierno para poder afrontar este asunto, ¿no? Y por allí podríamos mencionar otros asuntos ya menores, ¿no? En Colombia se han hecho encuestas, incluso durante el gobierno de Santos se hizo una encuesta y se le preguntó a la gente cómo veía el tema de los sobornos y qué porcentaje de empresarios consideraba que hacía sus trabajos mediante sobornos y corrupción. La percepción de la gente en Colombia fue del 94%
el 94% de los encuestados dijo que los empresarios ofrecían sobornos y hacían trampas para los contratos. Y así, las cifras son así. Las ganancias de las empresas, ¿cómo operan para evadir y eludir impuestos? Tienen, no solamente cuentan en el exterior, sino que manejan doble contabilidad. Una empresa, por ejemplo, lo que hizo durante un tiempo Avianca, cuando era de los Santo Domingo, operaba y era la línea aérea que tenía casi todo el control de las líneas aéreas en Colombia, pero no tenía aviones, porque los aviones eran de una empresa que tenía en Santo Domingo en Estados Unidos. Entonces la empresa colombiana le pagaba arriendo a los precios que ponía la otra empresa en Estados Unidos, por eso siempre estaba quebrada. Entonces cuando iban a negociar con los trabajadores, con los pilotos, entonces les decían, no, tienen que trabajar casi gratis porque la empresa quiebra si ustedes piden mucho. Es decir, que no sacan utilidades, sino que a través de los negocios con subsidiarias ponen sobrecostos, aparte del manejo de doble contabilidad. Entonces, digamos que esto es un sistema... Camilo, sí. a manera de información en forma rápida, en el 94, 95, yo estuve me dio un trabajo que era más que nada para ayudarme, un periodista representante del Universal de México, como verificador de datos. Él estuvo yendo a Tecate a un juicio donde se cayó un avión, la tripulación huyó y estaba lleno de coca. El juicio se llevó por varias etapas hasta que lo anuló el gobierno de Estados Unidos, porque uno de los dueños anteriores de ese avión eran altos funcionarios del gobierno actual en su momento de Estados Unidos. Y uno de los también de hoy, que trabaja con Obrador, necesito recabar los datos para no meterme en más líos de los que a veces me meto, fue también uno de los dueños de ese avión que cayó con coca en Tecate. Entonces, todo esto de las drogas generalmente son negocios ya básicamente a escala gubernamental. Con una característica, ¿no? Y es que no puede haber negocio de drogas como el que hay, no hablemos de la cocaína, hablemos de todas las anfetaminas y todo tipo de, sobre todo los opiáceos, ¿no? Sin la participación de agentes del Estado, y por un lado, y sin el elemento del capital financiero para el lado de activos. Entonces es una trilogía, esa es la trilogía, digamos, del último círculo del infierno, ¿no? Y eso pero eso no solamente es para el narcotráfico, ¿no? En general es una de las formas corrientes de funcionamiento de estas economías. Entonces es un problema. Yo creo que algún político en Colombia dijo, pues frente a la magnitud de este asunto, digo, bueno, hagamos un acuerdo para reducir la corrupción a sus justas proporciones, ¿no? Es decir, ¿no? Alguna vez en México decían, bueno, que roben, pero que hagan cosas, ¿no? Eso, aquí hay unos clanes familiares en la costa Caribe que ahora son famosísimos y siempre votan por ellos. Todo el mundo dice, sí, ellos roban y están multimillonarios, son de los más ricos de Colombia, pero han hecho un malecón y hicieron por allá un puente, y entonces... Bueno, yo creo que Escobar es un buen ejemplo de lo que hace el hacer por el pueblo cuando haces mal, ¿no? Protegió mucho el pueblo por todo lo que hizo él en relación a protegerlo por todo su mala vida, lo mala vida, ¿no? Sí, bueno, pero de todas maneras, quería solamente comentar esto. Les había dicho que yo tenía un compromiso a las 8:30. Voy a tener que cumplirlo. Como van a seguir de largo, yo regreso por ahí a las 10. Mientras tanto, un gran saludo para Mario, para todos, y les deseo que sigan ahí, que no se me vayan a ir. Ya vengo, voy a cumplir mi... Bueno, Camilo, estamos preparando otras cosas con Eduardo, en donde se ven las partes negativas en cuanto a la práctica de Obrador, con gente que te ha ayudado a documentar, y vamos a ver si al menos les avisamos para que vean ese programa donde las víctimas de todo esto también cuentan, ¿no? Y están ahí, y hay que exponer eso, para pues, ver cómo manejamos todo esto, y hay una condición un poco más vivible en sociedades. Muchas gracias, Camilo. Un gran saludo para todos. Chao, Mario. Chao. Abrazo, Camilo. Chao, Camilo. Gracias.
Muchas gracias, Camilo. Bien, Eduardo, en forma cortita, ¿qué piensas de todo esto? Yo, de nuevo, me lo has planteado en pláticas personales que Obrador definitivamente no puede solucionar esto y estoy de acuerdo contigo, es estructural. ¿Cómo a través del mismo planteamiento de la corrupción forzamos a una rendición de cuentas? A ver, auditoría, para ver las complicidades que hay entre todos. Vamos despacio, Antonio, porque yo, así como te saco las cuentas de lo que ha pasado con los impuestos este semestre aquí en México, gracias a la política de auditorías que ha desarrollado el SAT, ha cambiado eso. Yo creo que también López Obrador ha hecho una lucha importantísima por recuperar Pemex. El petróleo ha sido, mientras sale el pozo petrolero, el negocio más importante del desarrollo del capitalismo. Y poder quebrar a Pemex, como lo intentó hacer desde el primer momento Salinas de Gortari, y como lo hicieron todos los demás presidentes de México hasta López Obrador, fue durísimo. Lo primero que hizo Salinas de Gortari fue dividir la empresa en 4 y comenzar a decir que exploración es una cosa, explotación es otra cosa, refinería es otra cosa y comercialización es otra cosa. Entonces, como la única que recibía dinero era comercialización, en este país se dejó de explorar nuevos pozos. La explotación petrolera se fue cayendo a pique muy aceleradamente. Todas las refinerías y subproductos petroleros se quebraron por completo. Y lo único que logró medio sobrevivir fueron las gasolineras. Y cuando entró Peña Nieto, comenzó a vender las petroleras. Ahora, ese es el negocio más importante de este país, lo que le ha permitido crecer desde el comienzo del siglo XX a México es la cantidad de petróleo que tiene, que ha sido capaz de producir y demás. Y Pemex estuvo al borde de la quiebra, de la ruina total. Y López Obrador está mostrando que es posible, a pesar del endeudamiento en que dejaron esta compañía, recuperarla. Y va en proceso de comenzar a generarle de nuevo grandes ganancias a Pemex. Yo no tengo la cifra aquí, pero muchas de las inversiones que ha comenzado a hacer Pemex están dando rentabilidad. Y la gran refinería que se está construyendo en Dos Bocas es una refinería que todavía no está produciendo. Pero yo estoy absolutamente seguro que en lugar de seguir vendiendo el petróleo en bruto, comenzar a refinar significa una ganancia de 500 al 600% de valor agregado por el solo hecho de haber producido la refinería. Entonces, yo, como digo, este gobierno tiene claros oscuros, indudablemente, pero no soy de los que firma a pie juntillas la lógica del tren transísmico y el tren Maya. Eso me parece a mí que es muy enredado para las comunidades indígenas donde se va a colocar estos trenes. Es muy complicado, va a producir un enorme impacto ambiental y un enorme impacto social esa construcción de esos ferrocarriles. Entonces yo no dudo que hay que tener sentido crítico, pero también me parece que
hay que mirar las cosas positivas que se están produciendo dentro de este gobierno. Y hay que ser equitativo, dices. Claro, hay que mirar los claros oscuros. Esto no es todo bueno, ni todo malo, ni sigue toda la corrupción idéntica a la que ocurrió durante estos 20 años, 30 años de neoliberalismo en México. Se están produciendo cambios muy importantes. El regreso de varios de los pozos petroleros que fueron mal vendidos, malbaratados como parte de la corrupción. Hoy los está recuperando Pemex. Entonces, yo creo que hay que darle gracia también a López Obrador dentro de la política que ha venido desarrollando para México. Mira, cuando fui yo con National Lawyers Guild, no nos conocimos después a través de María Elena, la abogada. Al menos yo en el Palacio de Minerías declaré que Obrador no era izquierda, ni es izquierda. Es centrista. No es. Él nunca lo ha dicho. Cargado a la derecha. No es izquierda, no es izquierda. Si tú quieres colocarla dentro del abanico político, es socialdemócrata. Y no pasa de ahí, ni él dijo nunca que era de izquierda. Bueno, deja ponerlo es que hoy, en el Palacio de Minería. Hoy quitarle de las manos a las grandes corporaciones esos negocios de altísima corrupción ya es ganancia para los pueblos. Y es muy importante para este momento. No tenemos la posibilidad de hacer expropiaciones masivas de territorio y de empresas y de todo lo demás. No hay condiciones de fuerza, de poder. Dame oportunidad de poner el planteamiento que yo hice en el Palacio de Minerías, porque creo que aplica también a la condición de Petro. No tanto así, pero lo que finalmente planteé. Él no es de izquierda, es centrista cargado a la derecha, pero independientemente de todo, nos da un espacio organizativo donde como pueblo podemos empujar las cosas más lejos. Y yo creo que eso también aplica a la condición de Colombia con Petro. Si la gente solo se atiene o se agarra de una imagen, de un ícono, y no empuja desde abajo para forzar cambios más a fondo, nos vamos a quedar mucho como en México. Todas las deficiencias que yo veo. En rompevientos, los abogados de rompevientos que vieron el presupuesto, vieron que Peña Nieto le cortó muchísimo a las escuelas rurales. Obrador les cortó aún más a las escuelas rurales, pero nadie está haciendo ese reclamo. Y esos son datos que están ahí en el presupuesto general de la nación. Entonces, Obrador, y eso es el cortarle a las escuelas rurales, es cortar básicamente al futuro y la posibilidad de cuestionamiento del pueblo hacia sus gobiernos. Esas escuelas han sido uno de los factores más o menos de reclamo hacia el Estado, los más vigentes y más viables que hemos tenido desde la lucha del magisterio, todo esto. Pero démosles oportunidad a Mario. Mario, ¿qué piensas tú de ese planteamiento que hizo en el Palacio de Minerías? Que tal vez con Petro, como con Obrador, tenemos un espacio, una oportunidad organizativa que ojalá y no la perdamos en idolatrar a una imagen o un ícono, sino que como pueblos cada quien tome la responsabilidad que le corresponde. ¿Qué piensas tú de ese planteamiento? ¿O cómo lo aplicarías en la posición de lo que estaba señalando antes, es decir, aquí lo que ha pasado es un proceso de articulación de una gran inconformidad social acumulada y a través de una propuesta que pues, Petro recoge como un socialdemócrata que es. Petro tampoco es un gran revolucionario de izquierda y todo eso no. Lo que quiere es plantear una mínima incorporación de esas inconformidades en una institucionalidad, en todo caso liberal socialdemócrata, que impulsa pues algún tipo de redistribución, que pues impulsa la producción y la forma de organización de una economía nacional, pues trata de buscar una soberanía económica y política, bueno, una serie de cosas que
que podemos encontrar como una ventana de oportunidad, pero me parece que lo que tú dices, es decir, si no hay un sostenimiento de la movilización social y una exigibilidad de transformaciones territoriales que se mantengan allí, precisamente llevando el proyecto un poco más allá de lo que la socialdemocracia estaría dispuesta a aceptar, pues creo que no va a pasar mucho, pero igual está pasando en México, creo, En y tanto es un una poco ventana de desafortunado, oportunidad. en tanto un poco desafortunado, la mayoría del pueblo mexicano cayó en la idolatría del ícono y está obligando está obligando su obligación a empujarlo más lejos. Porque si se queda en el ícono, después de que desaparezca el ícono, se queda nada más como un sueño, como Es una cosa cierto, que pero ese puedo es tener posibilidades. You know? es un peligro de toda nuestra cultura política latinoamericana. Eso se llama caudillismo construido de los últimos 200 años. Así que ese caudillismo es muy difícil de superar en corto tiempo, pero creo que es desde las organizaciones sociales y la movilización social permanente que se puede empezar a transformar, por lo menos, no digo que destruir, porque es muy difícil, ¿no? El caudillismo es muy fuerte y el presidencialismo también en nuestra cultura política es muy profundo. Pero bueno, vamos camino hacia la transformación, ¿no? A la revolución en poco tiempo. No, la lucha de las ideas, el establecer una relación distinta desde nosotros, ¿no? Y eso Sí. no es fácil cuando se tiene una condición de enajenación que ha subsistido por quién sabe cuántos generaciones, ¿no? La iglesia, la continuidad en los barrios, todo esto, la dependencia que hacen los estados a la ciudadanía para que no reclame y cuando reclame le den migajas para que se conforme, todo eso nos hace que el reclamo sea no tan severo como debiera y no exijamos una rendición de cuentas de los actores del Estado. Porque yo creo que en la rendición de cuentas se van a ver complicidades, se van a ver entrega de recursos, se va a ver distintas cosas que pueden anular mucho de lo que se ha entregado porque obviamente fue adquirido en forma completamente ilegítima. Con apariencia legal, pero completamente ilegítima. Y yo creo que esos han sido los reclamos que se han hecho en Honduras, que se están por hacer en Brasil, con Castillo, aunque le está yendo de la fregada, también fue un reclamo de cambio. Que se está manejando desde como puede el pueblo al tratar de romper consigo mismo, con el condicionamiento y la condición que nos han impuesto, la enajenación a la que estamos sujetos. Y no es fácil romper eso, bien difícil. Pero ¿cómo podemos subsistir para que este cambio tenga posibilidades? ¿Qué piensas? Bueno, no sé, se está convirtiendo como en un diálogo. No sé si de pronto Maestro García. Eduardo quiere participar o el maestro García. Bueno, al hablar de acondicionamiento, eso para mí es un factor principal que a decir yo que menos del 20% de la gente que podía votar votó. No es cuestión de, pues hay dicen, pues son apatéticos, son huevones, son un sinfín de cosas, pero el 80% de la población que no votó está actuando exactamente como los acondicionaron. Por varios medios, por las escuelas, siempre enseñamos civismo, pero ¿con cuál resultado? Siempre hablamos de una serie de fiestas patronales y ¿con qué fin? Es que nos están lavando el cerebro, preparándonos para seguir si cuestionamos, si nos quejamos, pero ¿qué hacemos? Hay que llevar estos cuestionamientos a la acción, a buscar otros que están dispuestos a juntarse y buscar otra manera de existir. Y yo creo que es más importante ahora que esto se está desquebrajando, que es obvio que este sistema está cayendo al desquebrajo. Eduardo, ¿qué piensas de todo esto? ¿Eduardo? ¿Eduardo?
El problema técnico a veces me rebasa, Antonio, pero ya estoy otra vez aquí. Tú sabes que yo comparto plenamente lo que los dos compañeros han enfatizado, que democracia no es proceso electoral. Democracia es construcción de participación social y dar poder a los sectores populares, ese empoderamiento de sectores populares dentro de la toma de decisiones que definen a un país, que definen a una sociedad, y eso es mucho más que un simple proceso electoral. Y por supuesto que parte del proceso de saneamiento contra la corrupción pasa por el empoderamiento de los sectores populares. Y es por eso que ellos han insistido tanto que esto se transforma a partir de procesos de democratización, que no significa reducir esto de ninguna manera a un proceso electoral, pero hoy por hoy en Colombia pasa necesariamente por un triunfo electoral, poder sacar a esta partida, a esta caterva de ladrones, de neoliberales, sacarlos del gobierno y comenzar a construir el otro país que todos queremos, que la gran mayoría de los colombianos queremos y que soñamos como una posibilidad. Eso es parte de la lucha que está en juego todos estos días, toda esta campaña, y que va a abrir, si ganamos, a la otra nación que queremos, a la otra democracia que se aspira. Y eso es lo que está en juego, Antonio y Maestro García. El profesor Papas de Puerto Resistencia, cuando platiqué con él, me dijo, mira, dice, yo creo que la elección de Petro es lo más fácil de la gran responsabilidad que nos viene después de haberlo elegido. Porque no es solo ponerlo ahí, sino cómo tomamos la responsabilidad que conlleva tener una representación social de esta naturaleza. Dime. Es el punto de partida, es el comienzo. Y como todo comienzo, hay que seguir haciendo esfuerzo popular increciendo, hay que seguirlo ampliando, hay que seguirlo creciendo, tiene que producirse sistemas de participación que vayan sacando de todas las instancias y rincones y localidades de la patria, vayan sacando a esta partida de sinvergüenzas de donde se han incrustado. Y eso es una lucha muy difícil, pero yo creo que el primer punto es ganar las elecciones. Esa es la primera tarea para el domingo. ¿Qué piensa Mario de esto que planteó el profesor Papas, lo de que tal vez lo más sencillo y lo más fácil sea elegir a Petro? De ahí en sí le viene una responsabilidad que al pueblo magnánima, grande, que necesita tratar de llevar a cabo y tomar la responsabilidad que le conviene, que le corresponde. ¿Qué piensa? Sí, hay dos grandes corrientes, digamos, de trabajo que se han venido aglutinando, yo creo, y en eso hemos participado también, incluso Camilo y muchos otros que estamos comprometidos con este proyecto, y es que hay una primera necesidad que es esa conformación de un equipo de gobierno. Es que no es un presidente, es un equipo de gobierno con capacidades para hacer propuestas muy rápidas, para poner precisamente la marca y la dirección de los cambios en los primeros 100 días, incluso generar una serie de cosas, y en eso estamos trabajando varios grupos de todo el plan, de todo el programa de gobierno, que tiene 5 grandes ejes con una cantidad de acciones ya planteadas. Pero por otro lado, el tema de la organización popular, yo creo que se ha venido dando, se ha venido fortaleciendo, eso es una cosa muy interesante, de jóvenes, mujeres, indígenas, negros, campesinos, etcétera, y eso pues está ebulliendo. Y entonces pues tenemos la confianza de que eso no se va a parar simplemente con elegir a Petro, ¿no? Al contrario, parte de la conexión está en eso, en que se pueda articular esa dinámica de gobierno
con la dinámica de movilización social, y eso requiere pues mucha coordinación, mucho trabajo sostenido con las bases populares en todas las regiones del país, no es una cosa centralizada. Entonces, en eso estamos, Antonio. Yo creo que, caramba, se me está agotando la batería y estoy en un punto en el que no puedo. Voy a tener que ir cerrando, me quedan solo 5% de batería, pero entiendo que ya estamos también cerrando el programa, ¿o no? Sí. Maestro García, antes de que se nos vaya Mario, y ojalá y nos dé oportunidad también de que vea lo que nosotros intentamos como punto de apoyo, aunque a veces pues no comprendemos la idiosincrasia colombiana, tampoco la mexicana, ¿no? Pero ahí estamos haciéndole la lucha a las cosas. Maestro, ¿qué pregunta tanto Eduardo como a Mario para ultimar este programa, para cerrar este programa? Cualquier acción, ya sea elección o protesta, etcétera, puede ser punto de partida, pero lo difícil es que no sea una partida de la gente que participó, que hay que mantenerse organizada, hay que mantenerse activa, hay que actuar. Claro, basado en nuestras ideas y principios, porque no, en un tiempo del movimiento estudiantil decían, no, pues entramos a la brava. No, así no se hace nada que dure. Y es un proceso, no vamos a ver el final, pero hay que meternos. La mentada lucha de las ideas de este tal Carlitos, ¿no? Que es lo primero antes de la confrontación. Nosotros, maestro, en lo que hemos tenido del paro para acá, logramos entrar en contacto con gente de Cali, con Puerto Resistencia y con otros grupos, y también con los del CRIC. Hemos intentado y creemos que en México y en varios lados, tratar de apoyar a las ollas comunitarias o formas de subsistencia común desde abajo. Porque creo que ahí, en un núcleo pues de precariedades, la gente empieza a encontrarse y solventar problemas, y eso hace que empiece a crecer una conciencia que logre tratar de cuestionar lo establecido, pero viene desde lo más básico, desde crear. Hemos intentado, pero pues de nuevo, tenemos nuestros reveses y también son a veces idiosincrasias distintas que no son fáciles a veces de que se comuniquen, para tratar de ver si apoyamos del campesinado que esté lo más cerca a Puerto Resistencia o otros puntos de resistencia, apoyar con un fondo que recirculen para que la capacidad del campesino de crear comida vaya a los barrios, y en los barrios esa comida crea una circulación económica, pero también una dinámica organizativa. Se oye fácil y a toda madre, pero viera qué difícil es de llevarla a cabo. Y eso es en parte lo que nosotros estamos intentando o tratando de apoyar en cosas muy básicas, para tratar de crear al menos un punto que nos sirva, no solo para Colombia, sino también en México, en otros lados, de las capacidades organizativas que tiene la gente desde sí misma y desde abajo. Es lo que estamos intentando. No sé qué piensa en los pocos minutos que le queda a su batería. Pues muy bien, y muchas gracias. Al contrario, hay que mantener esas redes y pues de acuerdo, nosotros estaríamos también dispuestos a seguir tejiendo. Así que muchas gracias por el esfuerzo, Antonio y Maestro García. Eduardo va a comentar algo también. Eduardo. Sí, no, pues gracias a ti, Mario, por haber estado aquí con nosotros, y como siempre, gracias al programa de la historia de las palabras, que permite construir y hacer tejido y poder popular. Un abrazo para todos y una feliz noche. Muchas gracias. Mario, Eduardo, hemos platicado para tratar de hacer un programa en donde pongamos distintas formas en que desafortunadamente la cuarta transformación ha fallado. En la parota, en distintas cosas en donde el acaparamiento de los recursos aún es permitido a costa del sacrificio de muchas personas. Y vamos a tratar de exponerlo. Eduardo va a ser partícipe de ello. Sé que tenemos un punto un poquito distinto en cuanto a AMLO. Yo soy crítico del poder y creo que la conciencia es lo que debe de hacer. Así no importa quién sea o quién esté, hay que estar ahí como punto crítico al poder, cualquiera que este sea.
Y pues muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Mario. No sé si Bueno. quieren cerrar con algo o despedirse sencillamente. Eduardo. Sí, no, agradecer No, y despedirme también. Sí, un agradecimiento enorme a ti, Mario, por estar aquí, insisto, y mil gracias a usted, maestro García, que ojalá la salud vaya mejorando, siga mejorando, y nos seguimos conversando como siempre, maestro Antonio también. Maestro García, algo para finalizar el programa. No, pues gracias a los participantes. Esta hora y media, pues es tiempo que vale mucho y pues les agradezco la participación. Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Antonio Arias y esta fue la historia de las palabras. En la historia de las palabras nosotros creemos que al tratar de pensar y ver por qué pensamos como pensamos, tal vez al entender el porqué de nuestro pensar, logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchísimas gracias.